Hola, sí, buenas tardes. Hoy miércoles, día 6 de julio, volvemos a encontrarnos, dar la bienvenida a todos nuestros oyentes y nuestros queridos clientes de avatrade.com. Estamos aquí para ofrecerle el análisis de mercado como cada lunes y cada miércoles. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en Avatrade. Bien, antes de nada, vamos a, en este caso, un momentito, a pasar directamente a recordar rápidamente la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación, una sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos debido al apalancamiento y el riesgo que conllevan. Bien, análisis de mercados hoy miércoles. Recuerden que detalles de contacto pueden ser a través de nuestro canal Twitter, a través de nuestro canal Telegram, a través de nuestro canal YouTube, a través de nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com y cualquiera de nuestros analistas con los que ustedes mantienen contacto. Recuerden que, como siempre, tratamos de traer un pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, hoy se levantaba el mercado hace un ratito, estaba sin el mercado en la zona de los 7.990 para el IBEX, bandazos del IBEX, que se aferra al rebote y lucha por mantenerse en la zona de los 8.000. Ahí tienen también que el Bitcoin trata de mantenerse ahí en esa zona de los 20.000. Siempre hemos dicho que es un punto importante y clave esa zona de los 20.000, no perderlo. Tenemos también al euro dólar que está pésimo, pésimo, pésimo. Ya está en la zona de 1.012, 1.019. Con una bajada, no sabemos si va a seguir continuando, veremos próximamente la paridad o veremos incluso por debajo de la paridad. El Nasdaq ahí se aferra a esa zona de los 11.700, 11.800 y el Nikkei había perdido yéndose a la zona de 26.100 con el Eurostock manteniéndose en la zona de los 3.400. El chorreo de recesiones que prevé Nomura de Estados Unidos a la eurozona, pasando por Australia, etcétera, también cree que se producirán en Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Canadá. Bueno, pues el analista el analista japonés en este caso hace un análisis muy extenso. Aquí vamos a dejarlo un poco en la brevedad. No necesitamos entrar en todo esas premisas que él trae, pero bueno, sabemos que gran parte de los principales países de la eurozona, incluso Australia, Reino Unido, Japón, Corea, etcétera, con la posibilidad obviamente de Estados Unidos, están ahí, si no rozando la recesión, dentro ya de la recesión y bueno, ahí estamos. Fíjense que una de las cosas que llamaba hoy también la atención es que, pues eso, con estos días que estamos teniendo unos altos y bajos importantes ahí en el mercado, pues vamos a seguir en modo de vender con el rally de las bolsas o en lugar de comprar con las caídas, que es lo que normalmente hacíamos. Bien, Wall Street parece que anticipa hoy una pequeña o ligera caída con el foco en la posible recesión y la Fed, y JP Morgan, como siempre, con su mensaje de que prevé una mejora de las bolsas según el avance el verano. Bien, no sé si eso se va a dar, no sé si lo que dice JP Morgan está cercano a la realidad o no. Estaremos pendientes, nosotros iremos haciendo nuestros análisis como siempre y de ahí podremos ir sacando mayores conclusiones que las que prevén pues todos estos analistas que obviamente tienen su voz y su voto perfectamente. Los precios del petróleo se recuperan este miércoles después de esas fuertes caídas que habían experimentado este martes por el miedo de la recesión y aunque ese temor no se ha desaparecido, desvanecido, sigue preocupando la oferta en el crudo. El oro negro avanza más lentamente tras recortar hasta el 3% que ha llegado a experimentar en contra. El barril de Brent de referencia de Europa avanza más de un 1% y cotiza en la zona de 103,75. Y ahí tenemos que al crudo oil o al West Texas, pues lo tenemos ahí en la zona de los 199,81. Cabe recordar que este martes el petróleo Brent registró su mayor caída diaria desde el pasado mes de marzo, mientras que el West Texas cerró la sesión por debajo de los $100 por primera vez en el mes de abril. Bien,
Fíjense un poquito analizando más el tema del petróleo, porque es una cosa que me preguntan muchísimo los clientes. El petróleo valida una posible figura de hombro, cabeza, hombro, HCH, bajista y podría caer todavía, según este analista independiente que se llama Néstor Borras, pues podría caer un 33% más. La cotización de petróleo ha validado una figura de HCH, hombro, cabeza, hombro, bajista. También está planteando un posible patrón de doble máximo cuyo potencial objetivo representaría una caída del 33,38%. Ligeras caídas pueden haber hoy para los futuros de Wall Street. Los futuros de Wall Street, Dow Jones está cediendo un 0,003%, en la zona de los 31.000 casi de nuevo otra vez, 30.953. El S&P 500 deja un 0,03% también en la zona de 3.830 y el Nasdaq recorta un 0,06 hasta los 11.773. Bien, la libra, dólar, euro, dólar, pues están en una difícil previsión. Es difícil apostar por una recuperación constante de la libra. La libra dólar ha estado teniendo dificultades para ganar tracción tras la fuerte caída del martes. Es probable que el drama político en el Reino Unido siga pasando factura o pesando sobre la libra esterlina. Por otro lado, recuerden que llevábamos tiempo sin hablar del dólar contra el mexicano, el peso mexicano, pero vuelve otra vez a la carga el dólar contra el peso mexicano, sigue avanzando y pone a prueba máximos mensuales en 20.70. El dólar mexicano está subiendo por cuarto día en forma consecutiva y llega, en este caso, bueno, el dólar mexicano, en este caso es que se está depreciando al mexicano, obviamente, igualando el máximo que tuvo en junio y en caso de superar dicha zona alcanzaría niveles no vistos desde mediados de marzo. El oro también nos sigue ahí, en este caso sorprendiendo con esa caída en contra de todo lo esperado y de poder ser un refugio, deja de ser ningún refugio, se va a la zona de 1.762, alcanza un nuevo mínimo intradiario desde mediados de diciembre y desde hace horas opera en sentido lateral sin poder superar la zona de 1.772, convalidando el desplome de $40 del martes. Bien, en el tema del Brexit, que afecta ahí a la zona de Gran Bretaña, Šefčovič dice que no se necesita una solución alternativa al protocolo de Irlanda del Norte. El S&P 500 tiene futuros estables de momento, aunque se mantienen las tensiones. El euro dólar cara por debajo del 1,02, en niveles no vistos desde diciembre del 2002. Dimisión de Downing Street, el secretario económico del Tesoro del Reino Unido también dimite, John Glenn. Bien, este señor Boris Johnson pues no para de recibir dimisiones, vamos a ver a dónde llega todo eso. Y el petróleo sigue expuesto hacia el promedio de 200 días en medio de los temores de la recesión y el Banco de Inglaterra no nos desviaremos de los objetivos de política monetaria por preocupaciones fiscales. Bien, fíjese también que analizando un poquito más a fondo, que muchos clientes me preguntan en la última hora del euro dólar caer por debajo de 1,02, pues tras una fase de consolidación, el par euro-dólar se ha visto sometido a una fuerte presión bajista durante la sesión europea y ha caído por debajo de 1,02. El par ya ha perdido casi un 3% desde principios de julio. Los inversores están cada vez más preocupados por la crisis de la energía que puede hacer que la economía europea entre en recesión antes de que acabe el año. A primera hora del día, los datos publicados por el Eurostat revelaron que las ventas minoristas aumentaron en un 0,2% en términos mensuales en mayo, incumpliendo las expectativas del mercado de un incremento del 0,4%. Bien, ¿qué ocurre con la visión generalista, como siempre hacemos, del mercado? Pues ahí el Dow Jones en la zona de 30.882, el S&P en 3.825 y el Nasdaq en 11.776. El Russell también se mantiene muy alejado de esa zona de, como hemos dicho siempre, la zona de posible soporte importante que era los 2.000, los perdió hace tiempo y se fue a la zona de 1.734. El gas natural sube un poco y se va a la zona de 5.64. Y como ahí tenemos el crude oil Brent en 104 y el crude oil Texas en 100, el West Texas. Ahí tenemos el Eurostock y el DAX que vuelve a acercarse a la zona de 12.550 y el VIX en este caso sube un poquito y lo vemos en la zona de 28,10, eso significa que tenemos volatilidad. El resto del mercado está más o menos en rojo, teniendo en cuenta que el cocoa se ha recuperado un poco, el cacao y se ha ido a la zona de los 2.347.
Y el Palladium se mantiene en esa zona de los 1934. El resto no hay mucho que destacar. El único que sigue subiendo un poco, obviamente, es el dólar. El resto de las divisas, como están viendo aquí, todas van hacia abajo. Casi no tienen incrementos. Bien, para entrar un poquito en cada una de ellas, tenemos ahí todos bajando los índices. En el acumulativo diario todavía tienen bajadas, obviamente han crecido un poquito, como hemos dicho, ese pequeño salto o rebote, pero de momento todavía tenemos ahí a nivel de diario, pues bajadas de los niveles en donde estaban. Claramente en todos, el VIX se mantiene ahí un poco lateral a la espera de lo que pueda hacer próximamente. Después tenemos ahí también que el oro, la plata está perdida, se ha ido por debajo claramente de la zona de 20 y está acercándose a la zona de 19, montado ahí en 19.15. El Palladium se mantiene un poco lateral en la zona de 1934, el Cooper no para de bajar, ya se está llegando a la zona de 338 y el Platinum en la zona de 847. Esperemos a ver qué es lo que siguen con ellos. Y como veníamos diciendo, semanas, días ya acumulativos, el único que está tratando de subir un poquito es el canola, pero el resto tenemos ahí que sigue bajando el wheat y tenemos que el maíz está ahí que sigue bajando con un acumulativo de bajadas importantes y ahí tenemos que también el algodón sigue en la misma situación. Cualquier herramienta que necesiten para protegerse en sus operaciones de divisas y oro y plata tienen al AVA Protect, que es el seguro que les puede ayudar a controlar la gestión de riesgo en esas operaciones. Para cualquier duda o consulta, la grabación estará disponible en breve en nuestro canal de AVA YouTube Channel y recibirán también un link en su mail. Antes de cerrar nuestra sesión de hoy, vamos a ver un poco directamente desde la plataforma lo que está ocurriendo. En este caso, tenemos allí, por ejemplo, el euro dólar, donde vemos claramente esa bajada. Tenemos ahí que en el diario el euro dólar seguimos viendo continuidad de bajada. Vamos a tratar de ver un poco, un segundo, a ver cómo está el semanal. Fíjense que semanal. Vamos a ver un poco también el mensual. En el mensual, fíjense cómo estamos allí, que hemos perdido esa zona importante y posible nivel siguiente de soporte podría venir a esta zona aproximadamente, que sería los 0,9950. Incluso tendría que pasar obviamente por la paridad ante. El dólar contra el canadiense, fíjense qué movimiento. Fíjense, vamos a quitar esto. Fíjense en qué movimiento, de nuevo, despunta un poco el dólar contra el canadiense y se va a la zona de 1.30. Ahí tenemos un poco el nivel de recorrido, dónde estamos y a dónde puede ir próximamente. Incluso pues podría pasar primero por la zona de 1.32. El oro en el semanal sigue bajando. Ahí tenemos cómo está el acumulativo, ya ha perdido un primer soporte, un segundo soporte. Vamos a ver qué ocurre con este siguiente soporte, aproximadamente en la zona de los 1.749, 1.750. Ahí tenemos al SP500, el Standard & Poor's, que ahí está un poco lateral, en la parte alta del canal. Tenemos que el canal por debajo está en la zona de los 3.814, por arriba en la zona de los 3.850 aproximadamente. Vamos a ver hacia dónde rompe, si hacia arriba o hacia abajo, según lo que ocurra en los próximos días. Bitcoin, que me preguntan mucho los clientes, ahí lo tenemos. De nuevo, tratando de soportarse en la zona de 20.000. Será bueno que se soporte en ese nivel, que no los pierda y podría estar aspirando, pues inicialmente, a tratar de superar este nivel aproximadamente de los 20.361 para poder tratar ahí de pegar un salto pues cercano a la zona de 21.000.
si es que eso ocurriera o si no se diera la vuelta. El crude oil, que todos me preguntan, pues ahí lo tenemos lateral después de haber bajado esa importante bajada. Ahora se mantiene ahí en la zona de 100 aproximadamente, 100,50. Veremos a ver que no pierda la zona de 98 y cuál sería el posible salto que lo llevara a querer recuperar o a solo tener un rebote técnico. La plata ya ha perdido de nuevo un nivel interesante que habíamos dicho anteriormente y ahora nos encontramos que la plata está cercano a otro nivel de soporte pegado ahí en esa zona de 19,5 que si lo perdiera pues podría irse en primera instancia a esta zona aproximadamente los 18,5, un dólar menos por debajo. El dólar index, como siempre, si tira el dólar hacia arriba, el dólar index va hacia arriba, obviamente, ya lo tenemos de nuevo en 106. En el acumulativo, fíjense el mensual, fíjense el semanal, qué importante, fíjense el diario, no para. Gas natural, de nuevo, recupera un poquillo, se para después de esa caída, se pone ahí lateral y se pone en la zona de 5,66. El australiano contra el dólar parece que se quiere repuntar y irse por encima de esa zona de 0,68. Bien, vemos aquí que en el diario está, fíjense, en una bajada importante. Él tendría que irse por encima de 0,6915 aproximadamente o 20 para poder pensar que se va de nuevo para arriba. Nasdaq, ¿qué podemos decir del Nasdaq? El Nasdaq está ahí luchando por mantenerse y no perder esa zona de los 12,000 y tratar de nuevo de acercarse a ella. No sé cuánto podrá mantenerse. Fíjense todo el nivel de caídas que hemos tenido aquí, incluso con este rebote y después la vuelta caída. Las caídas que está teniendo últimamente son caídas para caer muy por debajo de lo anterior. Luego nos demostraría que podríamos tener todavía, en este caso, mínimos decrecientes. En este caso, para la zona de los 11,100, 11,120 aproximadamente. Veremos a ver hoy cuánto hace y cómo se mantiene. El Cooper, que no para. Fíjense en el mensual, fíjense en el semanal. La caída tan importante y fíjense en el diario y el acumulativo. Ripple, que se sigue manteniendo ahí en la zona de 0,30. Netflix, que no termina de cerrar este gap de este primer punto, por encima de la zona de 189, 190. El DAX, que hemos dicho que está ahí perdiendo ese punto. El CAD contra el yen, el canadiense contra el yen, que se mantiene por encima de la zona de 103. El australiano, que se mantiene por encima de 68, como hemos dicho. La libra dólar, como hemos dicho, sigue en su acumulativo de 1,18 en el semanal. Fíjense dónde está. Ahí tiene un posible movimiento de ruptura por debajo de este valor de los 1,16, aproximadamente 1,1620. Y como vemos ahí, Amazon sigue pegado. Parece que ha subido una chispita de 112 a 113. Y por otro lado, tenemos ahí al maíz. El maíz que parece que ha luchado un poquito por mantenerse por encima de los 590, junto con la gasolina, que en este caso, pues eso, como todos han bajado, pues la gasolina se ha ido también a 3.36 de ese valor de casi 4.35. Alibaba sigue tratando de superar esa zona de 119,80. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Y Apple pues se mantiene ahí un poco bastante dubitativo e intacto. Sube, baja, no pierde la zona de los 138, pero no sube por encima de la zona de los 141 de momento. Próximamente habrá un nuevo split que hará en este caso Google, si no me equivoco, 1:20. Y el algodón en este caso, pues lo tenemos de nuevo en un retroceso, habiendo perdido la zona de los 100 y
Vamos a decir que está en caída libre y tendríamos que ver a dónde podría llegar para atrapar esos huecos si es que lo dejan o lo sueltan. En este caso, el primer soporte sería en la zona de 97 y el segundo soporte sería en la zona aproximadamente de 88. Y por último, para terminar, el heating oil. ¿Qué pasa con el heating oil? Bien, pues fíjense que el heating oil lleva acumulando bajadas desde que perdió ese nivel de los 3.90 y actualmente está ahí en una zona de posible soporte. Ahí aproximadamente en los 3.58, 3.60. Si perdiera este soporte y lo perforara, se podría ir al siguiente soporte en la zona de 3.25, 3.26 aproximadamente. Bien, pues vamos a dejarlo por aquí hoy. Seguiremos la próxima semana. Cualquier duda, cualquier consulta, no dejen de ponerse en contacto con nosotros. Buen día y un saludo.